Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados y hoy es jueves 5 ya de septiembre del año 2019. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Las temperaturas siguen calientes en todo el territorio nacional. Estamos hablando de temperaturas que alcanzan los 35 y 36 grados Celsius en esta tarde. La verdad que ha sido muy caluroso. Y resulta entonces que aquí se están ligando tantos hechos. Oiga bien, hace calor, 35 grados. Se está yendo la luz. Hasta 12 horas de apagones hay en algunos sectores de la capital y el interior del país. No hay agua. Oiga bien. Calor, no hay luz, no hay agua y hay una epidemia del dengue. O sea, es la situación verdaderamente difícil en términos generales. Anoche el déficit era de 512 megavatios, de acuerdo con una información que está publicada hoy en el periódico El Nacional como principal noticia, de que hay 12 horas de apagones hubo en el día de ayer y que las principales distribuidoras de electricidad atribuyeron a la salida de plantas de energía eléctrica. Estamos hablando de que anoche eran 512 megavatios de déficit y que hoy alcanzaron los 320 megavatios de déficit. En definitiva, hay un gran calor en la República Dominicana, hay muchos apagones y hay escasez de agua. Hoy, tanto el director de la CAS, Alejandro Montaz, como el director del INDRI, aunque dijo que todavía nuestros embalses tenían agua suficiente para suplir a nuestros acueductos, pero verdaderamente el agua que ha caído en las lluvias que han caído en los últimos días no es suficiente, como para suplir todas estas presas y todas estos afluentes del Distrito Nacional, del interior del país, en todo el país, en la República Dominicana. Es una situación verdaderamente no caótica, pero por lo menos de tomar en cuenta. Mire, el tema en cuestión el día de hoy es el tema del caso de César Emilio Peralta, César el Abusador. En este caso hay ya varios acusados. Ayer hablábamos de que se le dio libertad pura y simple a uno de los acusados, que su nombre de pila es Yader Rafael Jaques Araujo y se denomina, lo conocen como Jaque Mate. Ese es el alias, el mote, Jaque Mate. Resulta que ante esta situación, los medios de prensa en el día de hoy se hicieron eco de esa noticia, pero no solamente de eso, sino de que ya en todo el proceso de 18 acusados, solamente en este caso, por lo menos 7 han sido liberados, se le han impuesto medidas de coerción para mandarlo a su casa y 2 o 3 han sido llevados a prisión preventiva. Yo diría que los más pequeños, los que menos tienen arraigo, diría yo. En el caso que nos ocupa, ¿verdad? Los 2 peloteros, mencionaron a Octavio Dotel y a Luis Castillo. Octavio Dotel, de acuerdo con el juez José Alejandro Vargas, se le impuso una medida de coerción porque el Ministerio Público lo estaba acusando. Por eso se impuso una medida de coerción, de garantía económica, firmar el libro todos los meses y además de eso, pues también usted tiene una garantía económica. Bueno, ok. Luis Castillo vino y trajo unos documentos a la Procuraduría General de la República y le dijo, ¿de qué es que me están acusando?
Y entonces la Procuraduría General de la República, nosotros no vamos a acusar a Luis Castillo en una nota oficial. Pero entonces, otros más, también se le impuso, dos de los acusados más, se le impuso también medida de coerción, pero no prisión preventiva, sino garantía económica y presentación periódica. Ante todo eso, lo que aparenta ser es que el caso se está cayendo. El caso de César Emilio Peralta, el abusador. Que no quiere decir que eso no sea una red de narcotráfico, sino más bien que el Ministerio Público no tiene los elementos de prueba suficientes para llevarlos a un juicio. Eso es lo que parece. Hoy, la Procuraduría General de la República dice que va a apelar la medida de coerción que emitió el juez José Alejandro Vargas en el día de ayer a favor de Jaque Mate. Y dice que hay voy a utilizar el término que utilizó la propia Procuraduría General de la República, que dice que esa sentencia que ordena la libertad de Jaques Araujo, que es Jaque Mate, dice que está como distorsionada, que no tiene, que dice una cosa y aparenta otra. Es lo que dice el Ministerio Público. Y yo digo, bueno, ok, tiene todo el derecho el Ministerio Público. Pero lo que yo digo es, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, debería tener, antes de hacer un operativo de la naturaleza como lo que hizo, que dijo que es el más grande operativo de antinarcótico a nivel nacional en la República Dominicana, debió tener todos los elementos de prueba para que a estas personas les sean conocidas las medidas de coerción. O sea, no acusaciones, como dijo José Alejandro Vargas, porque hubo un video que se filtró a los medios de comunicación, que parece que se tomó con un celular, porque usted sabe que no permiten la entrada porque es conocimiento en instrucción, es el juez de atención permanente, y ahí no se conoce y no se dejan a los medios de comunicación entrar. Pero hubo una infidencia de alguien que grabó con un celular lo que había dicho el juez José Alejandro Vargas al momento de emitir la sentencia. Y dice el juez, yo no puedo condenar a esta persona o enviarla a prisión porque yo estoy matando a esa persona si lo hago. ¿Y por qué él emitió esa declaración? Bueno, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, dijo ayer que un proceso mal llevado es peligroso y puede causar la muerte de una persona. Él se refería al caso de San Pedro de Macorís, de Aníbal González, pero en el caso que nos ocupa, también José Alejandro Vargas puso ese ejemplo. Pero también dijo José Alejandro Vargas en ese video que sale infidentemente en los medios electrónicos, en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, yo lo vi en el Nuevo Diario, por ejemplo, y decía José Alejandro Vargas, es muy bueno yo decir, fulano de tal es el testaferro, es el mano derecha o el mano izquierda o la cabeza o el tronco de fulano de tal. Y sentarme en una computadora y decir todo lo que yo quiera con relación a ese tema. El asunto no es eso. El asunto es mostrar en el tribunal los elementos de prueba que digan que ese señor es la mano derecha de César Emilio Peralta, César el abusador. Eso fue lo que explicó el juez de atención permanente José Alejandro Vargas. Y yo creo que eso es prudente. No quiere decir que esto se haya caído, pero luce muy mal el Ministerio Público. Hoy, la fiscal del Distrito Nacional estaba presentando su declaración jurada de los 6 meses que tiene en el cargo como fiscal, diciendo que habían
1.284 casos, sometimientos, de los cuales 1.034 habían obtenido sentencias definitivas, favorables a las acusaciones del Ministerio Público. Y se le preguntó a la fiscal del distrito que si no le parecía que esto estaba cayéndose el tema de César Emilio Peralta, de César el Abusador, y la fiscal decía que no, que lo más importante de esta investigación es que una organización que tenía 20 años aquí operando en la República Dominicana no está operando en este momento. Y lo consideró un triunfo del Ministerio Público. Yo no creo que haya triunfo del Ministerio Público hasta ahora. César Emilio Peralta no está preso. César Emilio Peralta está siendo buscado por las autoridades norteamericanas. Nadie sabe dónde está César Emilio Peralta, que es la cabeza, decía la embajadora norteamericana en un desayuno del periódico Listín Diario en el día de ayer y que sale publicado en el día de hoy, la cabeza de la culebra. Y mientras la cabeza de la culebra no sea capturada, sigue operando la organización. Hay 4 personas que tendrían que ser sometidas para ir en extradición hacia Estados Unidos. 2 de ellas firmaron voluntariamente su extradición, diciendo ellos mismos que echarían el pleito en Estados Unidos, que no importa que echasen, que pasase lo que sea. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, aceptan la extradición precisamente solicitados en extradición hacia Estados Unidos. Le voy a decir José Jesús Tapia Pérez y Baltasar Mesa. Ambos firmaron su extradición formalmente. Hay otro que está acusado, que también está siendo pedido en extradición, que está esperando precisamente la decisión del tribunal. Y César Emilio Peralta. O sea, serían ellos 4 quienes Estados Unidos estaría pidiendo en extradición. ¿Qué va a pasar con los demás miembros de esa organización? ¿Tiene el Ministerio Público suficientes pruebas para someterlos a la justicia, para sustentar este expediente? ¿Qué pasa con Marisol Franco, la esposa de César Emilio Peralta, a quien también la fiscal del Distrito Nacional en el día de hoy negó que hubiese negociaciones con esa mujer, Marisol Franco, que se habla de que es la compañera sentimental de César Emilio Peralta, para que éste se entregase? Mañana se le conoce medida de coerción luego de haber pospuesto esa medida 2 veces. Se le acusa y dice el Ministerio Público que tiene elementos de prueba de que ella compró un apartamento en 16 millones de pesos, que tiene un Mercedes-Benz que costó tantos millones también, y que tiene un reloj Hublot que también costó $750,000, una cosa así. Y que esos son pruebas de que ese dinero había sido, ella sabía que eso venía de narcotráfico y que entonces eso es lavado de activos. Total, 25 millones de pesos. ¿Tendrá el Ministerio Público esas pruebas ante el tribunal para determinar que verdaderamente ese dinero que con lo que ella compró fue lavado de activos? La verdad que todo esto mueve a preocupación, porque entonces esto es un caso, el caso de César Emilio Peralta, César el Abusador, donde hay ciertas pifias que se han ido al Ministerio Público, pero también en el caso que nos ocupa, el caso de San Pedro de Macorís, también tuvo sus pifias. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con el Ministerio Público?
¿Cuál es la situación de la Procuraduría General de la República? Que ha sido capaz de cuestionar gestiones judiciales en el mismo Consejo Nacional de la Magistratura por parte del propio Procurador General de la República, a Miriam Germán Brito. ¿Qué está pasando con el Ministerio Público? Porque los casos han llegado hasta el propio Procurador, hasta el Inspector General de la Procuraduría General de la República, hasta procuradores adjuntos encargados de las investigaciones. Y resulta que entonces, no importa que lleguen ahí, los casos suceden, como es el caso de Aníbal González, que nosotros decíamos ayer que Aníbal González no es muerta y asesinada solamente por Yasmín Oscar Fernández, sino por las fallas del sistema de justicia de la República Dominicana. Vámonos a la pausa. Resultados de las encuestas que van a decidir cuál es el precandidato presidencial que va a ir del sector de Danilo a contender con Leonel Fernández, sería dado a conocer mañana viernes. Se les comunicaría a los precandidatos danilistas el sábado y el domingo se haría una conferencia de prensa para darlo entonces a conocer a la opinión pública. Eso ya es una información oficiosa que está circulando en distintos medios de comunicación y que se espera ocurra este fin de semana. Desde ya la encuesta está lista. Hay que recordar que Reinaldo Pared Pérez había dicho que lo sacaran de las encuestas y posteriormente convocó el domingo pasado una conferencia de prensa donde se retiró de su precandidatura y asimismo lo había hecho Carlos Amarante Baret. Ambos disgustados por la entrada en escena de Gonzalo Castillo, que se ha visto, hay un derroche de gastos económicos desiguales si se compara con el gasto de los demás precandidatos. Hasta el punto de que todavía hoy hay informaciones de que desde el Ministerio Público se mandaron a hacer mochilas para distribuirlas a través de la primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, desde el Ministerio de Obras Públicas. Todavía no hay un ministro de Obras Públicas que sustituye a Gonzalo Castillo, por lo que se presume que él todavía es quien firma y manda en ese ministerio. Además de que todos los días, en todos los medios, escritos, televisivos, radiales, digitales, hay una promoción grandísima y amplísima de Gonzalo Castillo. Dice un amigo mío que lo tienen harto, de tanto de dónde sale tanto Gonzalo Castillo, en todas partes, en las redes sociales, en WhatsApp. Hay un concurso ahora de Gonzalo Castillo. Eso no tiene mamacita por donde quiera. Se nota que hay muchos recursos. Manuel Querepo sometió un asunto a la Junta Central Electoral para que se investigase porque se están utilizando los recursos del Estado. No necesariamente tienen que ser recursos del Estado. Es el equipo económico del sector externo, y lo hemos dicho aquí durante mucho tiempo, que apoyó al sector externo
del presidente Danilo Medina en el año 2012 y en el año 2016. Es el mismo equipo económico que está detrás de Gonzalo Castillo y está invirtiendo todo ese dinero en esas campañas. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, eso ha traído como consecuencia que haya una implosión en el mismo danilismo y 2 precandidatos se hayan salido. Temito Clemontá dice que va hasta el final, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito. Bueno, pero la verdad, si usted ve las encuestas, muchas de ellas dicen que Gonzalo Castillo está por encima, pero vamos a hablar claro, todo depende de la encuesta que sea. Porque tengo un amigo que dice que Domínguez Brito está por encima de cualquier otro. Francisco Domínguez Brito. Y que las encuestadoras, mírenla aquí, las que van a participar. Estas encuestadoras son Greenberg, Gallup, Emedenca y Estela León. Son estas 4 encuestadoras las que van a ser tomadas en cuenta para determinar cuáles de estos candidatos, oiga bien, Gonzalo Castillo, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Radamés Segura, Marisa Hernández y Temístocles Montaz. Son 6, eran 8 en total. ¿Qué pasará? Bueno, hay que esperar definitivamente sobre la encuesta que va a ser dada a conocer este fin de semana, de acuerdo con las informaciones que se han filtrado. Es una información oficial, o sea, oficialmente no se ha dicho nada. Se dio hasta el día 11, que estamos hablando de que hoy estamos a 5, ¿verdad? Dentro de 6 días es que se cumple en plazo para presentar ante la Junta Central Electoral. Cae el sábado. O sea, 11, cae sábado. Ese sería el día que ya la Junta Central Electoral, el PLD, tiene que presentar cuáles son los precandidatos que van a ir a las primarias abiertas del 6 de octubre. Porque recuerden ustedes que era el 31 de agosto, pero el PLD, a través de José Ramón Peralta y el representante del PLD ante la Junta Central Electoral, Monchi Fadul, pidieron una prórroga y se le concedió hasta el día 11, el día 10, día 11. Bueno, eso es la situación en el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que esperar. En el PRM, las encuestas dicen que Luis Abinader está por encima de Hipólito Mejía, pero Hipólito Mejía dice que él inscribió más gente en el padrón y que él va a ganar 70-30. Pero las encuestas dicen que Luis Abinader está por encima. Y hay una situación así como media confusa, nebulosa en el Partido Revolucionario Moderno. Negó Miguel Vargas Maldonado en el día de hoy otra vez que estuviese hablándose de alguna alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Es la segunda ocasión que lo niega. Pero los mentideros políticos hablan de que hay ciertas negociaciones y hablan incluso de quiénes son los personajes que están en esos aprestos. Pero ha sido negado 2 veces por Miguel Vargas Maldonado. Miren, señores, como estamos hablando de violencia de género en los últimos días, nuestro amigo y hermano Juan Carlos Navarro hizo un trabajo que nosotros quisimos compartir con ustedes aquí sobre violencia de género y lo que piensan los agresores en términos conductuales. Es un trabajo sobre lo que piensan estos psiquiatras y las propias víctimas de estas agresiones. Vamos a ver este trabajito.
él intentó matarme, yo con mi bebé arriba. La orden de juez. ¿Aquí no han dado la orden de arresto? El juez la ha rechazado. Parece que tú tienes que venir con una puñalada, tienes que traerte una caja de muertos para que puedan actuar ellos. Cuando uno analiza los comportamientos de las personas que hacen feminicidio, la mayoría de ellos no son personas con problemas mentales. La mayoría de ellos tienen problemas de tipo emocional, la mayoría tienen problemas culturales, falta de educación, un problema de machismo, un problema de hombre con poca tolerancia a la frustración, con pocas habilidades y capacidad para manejar los estresores psicosociales que se dan dentro de la dinámica de pareja, hombres extremadamente controladores y ejercedores de poder contra su pareja, individuos acosadores, maltratadores, que tienen unos esquemas mentales pertenecientes a épocas muy primitivas. Un arranque emocional yo soy bipolar, fase 2. Pero en ese tiempo yo no sabía, o sea, no estaba medicado, no llevaba mi tratamiento. Y en la relación tuve un arranque de ira, como suele ocurrir en mi enfermedad. Y no pude controlarme y lamentablemente sucedió lo que sucedió. Hay algunos individuos que son altamente peligrosos, que son individuos maltratadores y que tienen grandes trastornos en el área del comportamiento y de la personalidad. Nunca pensé que eso iba a pasar. Pasó algo que nunca esperé que iba a pasar. Para mí fue un accidente. El Señor que haga misericordia conmigo. Es que yo me conocí bien porque yo estaba medio caliente por una cena que yo no le llevé. En ese cerebro lo que hay es un sujeto, un psicópata, desalmado, sin dolor, sin piedad, que no tiene ningún sentido de remordimiento, que no tiene ningún sentido de respeto por la condición humana, ni de esa mujer, ni de sus hijos, mucho menos contra los demás. Esa es una máquina de matar. Tengo 2 niñas de 12 y 11 años, y al momento de mi situación tenían 2 y 3 años. ¿Vienen a ver? Tengo 2 años y medio que no la veo. Eso también es parte de lo que uno sufre aquí. Los hijos se pierden a veces. Quiero decirle la verdad, mi versión. O sea, no mentirle, sino decirle y pedirle perdón por lo que ha pasado, porque eso me ha dolido mucho. ¿Estás arrepentido? Por mis hijas. Sí, muy arrepentido. 2 años y medio que no le ve el rostro a una niña de 11 y de 12 años al que le mató su madre, y él no sabe por qué las niñas se han distanciado de este psicópata. Él no sabe por qué. Y él quisiera encontrarse con ella, después de hablaba con ella en la casa de su abuela y la encontró fría. No sabe por qué, pero dice que quiere encontrarse con ella para explicarle su versión.
la de él. Búsqueda de ganancia secundaria, justificar su acción. La muerta no puede hablar. Antes de cometer un acto de violencia contra ella, que lo pensemos, porque las experiencias que viviremos después van a ser tremendas, van a ser abrumadoras, vamos a sufrir mucho por lo que pasó y lo que pasaremos más adelante cuando vayamos a ser recluidos, porque el estar en esta situación que yo estoy, se sufre mucho, mucho, en todos los sentidos, espiritual, familiar. El problema no es que una persona diga que está arrepentida. La mayoría de las personas que han hecho daño a terceros lucen después de decir que están arrepentidos, que entienden que no debieron hacerlo. Eso no lo exonera a esa persona de que tiene que pagar por el daño que hizo. Lo ideal es que debió de prevenir eso. Lo ideal es que cuando tenían la dificultad con la pareja y le llegaban esas ideas de arrebato y de quitarle la vida y de golpearla, debió de buscar la ayuda, debió de buscar la asistencia psicológica y psiquiátrica. El que era esposo mío, el papá de los 3 hijos que yo tengo, de los 3 hijos, él tenemos un problema de agresión de hace mucho. Entonces, cuando empezó a darme los golpes, yo empecé a ir a la fiscalía. Después él se puso enemigo mío, se puso guapo. Algo que caracteriza los antisociales y los que son los rasgos psicopáticos es esa frialdad afectiva. No hay remordimiento, no hay dolor. Y me dijo, ay, pero yo tengo que darte dinero a ti, me entró a machetazos. Me dio como algunos 5 machetazos. Tiró como 7 y me penetraron 5. Y cuando dijo que ya me había matado y me dejó muerta, lo tiré en la calle, llena de sangre. La gente después, cuando vieron que yo un poco hablé, después de media hora, después de muerta, después entonces me llevaron para el Darío. Como 3 veces me daban una orden de arresto y cuando se vencía ya. ¿Y cuando te daban esa orden de arresto era para que tú se la entregues a él? No, para que yo lo agarrara. Si pasaba una patrulla, que yo lo agarrara. El papá del niño llegó a las 6 de la mañana, me fue a llevar el niño. Cuando me fue a llevar el niño, me tocó, yo lo vi muy tranquilo, le abrí la puerta, él tenía una Biblia en la mano. Cuando le abrí la puerta, él no sé de dónde sacó un cuchillo, porque él no entró ni al aposento, no entró a ningún lado, nada más sentó el niño en el mueble, en la sala. Y cuando se volteó, que soltó el niño, me entró a cuchillazo. Me dio mucha puñalada, yo la paraba con la mano. Como 8 o 7. Mi papá cogió un machete y le fue a apuñalar a mi mamá. Sí, él sentó el niño y el niño le voceaba. Lo que le decía era, suéltala, deja a mi mamá. Y eso marca la vida de un niño, de una niña, por todo el resto de sus años. Y muchas secuelas como depresión, el estrés postraumático, trastornos de ansiedad social, son dentro de los problemas que quedan dentro de la afectación a los niños y niñas que tuvieron que vivir el asesinato de su madre.
pasado ninguna institución del Estado a darte apoyo psicológico? No. Y yo quisiera que me den un apoyo psicológico para mis hijos, porque lo necesito. Que le eche 40, que le eche 40, que si él le echara 40 años a estos matadores, ya se acabara, ya se acabara. La única vacuna, si podemos hablar de vacuna, es la construcción de seres humanos formados desde la escuela y desde la familia en el amor, en valores humanos, en el respeto a la condición humana. Queremos justicia, porque como él la mató, no se puede matar un ser humano. Bueno, señores, hemos llegado al final a la jornada de 360 grados. Mañana es un programa especial, programa de salud, y nosotros nos vemos el próximo lunes aquí en 360 grados, próximo lunes a las 4 de la tarde.